vez más del tema de la seguridad o de la inseguridad, depende cómo se mire, cómo se interpreten estos números. Ha dado oficialmente el Ministerio del Interior las cifras que corresponden al cierre del año 2022. Allí se destaca un incremento de los homicidios, un 25% en relación al año anterior, pero como siempre hay varias miradas, no solo sobre las cifras, sino también sobre cómo se comunican esas cifras oficiales. Hacemos una puesta a punto y ya venimos para el debate con los compañeros panelistas. Entre enero y diciembre de 2022, 383 personas fueron asesinadas. Este número representa un aumento del 25,2% respecto a los 306 crímenes de 2021. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, relacionó este incremento al conflicto criminal. Uno de los datos presentados para argumentar esa hipótesis es que de los 383 personas asesinadas en 2022, el 79,4%, es decir, 304 personas, tenían antecedentes y o indagatorias. Para Heber, esto quiere decir que de alguna forma u otra están vinculados al delito. En tanto, si se clasifica por móvil del crimen, el 47% del total de los asesinatos están vinculados al conflicto entre delincuentes, el 16% tiene como motivo desconocido, 14% son por violencia intrafamiliar, 12% por altercados espontáneos, 6% por otros motivos y 4% por rapiña. Heber opinó que el recrudecimiento del conflicto criminal está vinculado al cierre de bocas. Naturalmente, los éxitos que estamos teniendo en nuestra lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico significa que hay menos dinero, menos droga y menos bocas de pasta base. Por lo tanto, se disputa más el territorio y, a nuestro juicio, esto es parte integrante de la situación de enfrentamiento que se da, sobre todo en la zona metropolitana, en Montevideo y en Canelones. Sin embargo, el ministro del Interior destacó que del total de los asesinatos de 2022, 15 fueron en el marco de una rapiña o un hurto. Se trata de la cifra más baja de asesinatos por este motivo desde el año 2012. Las bajas que se refieren al delito, tanto de homicidio, hurto, rapiña y abigeato, es producto de mejor despliegue, mejor respaldo y mejor eficacia a la hora de combatir el delito por parte de la policía. Todo, yo iba a decir, es que estamos en el buen camino, que este es lo que tenemos que continuar haciendo y que el Uruguay está más seguro que en el 2019. Allí están entonces las cifras, pero también la forma de comunicar, la forma de dar a conocer estas cifras. Allí el ministro del Interior hablaba de un éxito en la lucha contra el narcotráfico y venimos por buen camino, decía, cuando hablaba de la comparación de las cifras que corresponden al año 2021 con el 2019. ¿Qué pasa si comparamos 2022 con el 2021? Bueno, allí tenemos entonces este incremento de homicidios, de hurtos, de violencia doméstica, bajaron las rapiñas y el abigeato. Pero si se va a lo que pasó en el 2019, bueno, allí solamente hay un incremento de la violencia doméstica. ¿Dónde se paran nuestros panelistas? ¿Cómo interpretan estas cifras? Marta. Bueno, a ver, el ministro decía que la mayoría de los homicidios están vinculados a gente con antecedentes o al menos con indagatorias. Eso no es una explicación que conforme demasiado, porque de alguna forma es como decir, bueno, hay muertes que importan menos. Por otro lado, entiendo que tampoco es como para quedarse tranquilo, porque no nos podemos olvidar que en los enfrentamientos entre gente que tiene este tipo de antecedentes o indagatorias pueden haber daños colaterales de familias que estén en la vuelta y que terminen de alguna forma afectadas, baleadas y demás, como ya ha pasado. Entiendo, sí, que esto viene muy vinculado al narcotráfico, que es una lucha que se viene dando, que está bien, que tiene que darse, que a nivel internacional se ha perdido francamente. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, sigo pensando lo mismo, la mejor forma de acabar con los temas vinculados al narcotráfico, en vez de atacar la oferta, hay que atacar la demanda. O sea, vos tenés que trabajar con los consumos problemáticos y no tanto con la oferta. Si vos no tenés quien compre, la venta deja de ser atractiva. De lo contrario, estas cifras van a tender a crecer y no hay formas de evitarlas.
porque es un negocio sumamente lucrativo, no paga IVA, no paga IRPF, no paga IRAE, no paga nada, no tenés que pagar alquiler de local, el delito no es multicausal, hay familias que trabajan en esto, hay grupos de pandillas, entonces es como demasiado abarcativo. Entonces me parece que es un tema a trabajar y con mucha seriedad. ¿No te conforma la explicación del ministro respecto a que esto responde a esta lucha contra el narcotráfico, a que hay un éxito, que se es más efectivo? A ver, se es más efectivo, se es, pero no es suficiente en cuanto a reducir el número. A ver, entiendo que es muy difícil prevenir el homicidio. Prevenir el homicidio es muy difícil. Vos podrás hacer trabajos en las zonas conflictivas, más presencia policial, pero también tiene que haber más Estado desde otro lado. Por ejemplo, ayudar a las familias para que sus hijos se mantengan en el sistema de educación formal. Dar respuestas de otro tipo, porque a pura represión esto no va a cambiar. Hay algunos anuncios en ese sentido y estaremos hablando de un plan que se anunció en conferencia de prensa ayer. Hoy se dieron aquí, en esta casa, en Desayunos Informales, algunos detalles. Estuvo el ministro. Vamos a ir con eso también en minutos nada más. Pero, Fernando Marguerí, ¿vos coincidís con la mirada de Bueno, Heber? Más o menos. ¿De quién? ¿Del ministro? Sí, del ministro. Bueno, más o menos. Yo creo que el ministro primero falla en decir que estamos más seguros que antes. ¿Falla? Y bueno, porque yo creo que podemos decir que estamos un poco menos inseguros, pero decir que estamos más seguros me parece que no. Yo no lo diría, por lo menos, ¿no? Porque la verdad que estamos midiendo si bajaron 3 homicidios más, 3 menos, 200 rapiñas, 200 más, 200 menos. La verdad que no cambia. Es solamente un juego de la política para comparar cifras y decir a nosotros nos va mejor. Está bien, hay menos rapiñas, es cierto, hay menos hurtos, hay menos homicidios, hay menos abigeato, hay menos todo que en la era del Frente Amplio. Pero acá podemos evaluar de dos maneras. Una, decir, tomamos los 3 años casi del gobierno de la coalición y decir, bueno, arrancó bien, primer año bien, muy bien, pandemia, que se negó muchas veces, que tuviera que ver, no tiene que ver, tiene que ver, no tiene que ver. En otros países hubo pandemia y el delito aumentó. En Uruguay no, pero bueno, eso, obviamente la pandemia todos sabíamos que iba a incidir, no sabíamos cuánto. Segundo año, pandemia, los delitos mejoraron. Tercer año, 2022, sin pandemia. Sin pandemia, y hay un retroceso frente a los números de 20 y de 21. Hay un retroceso en algunos delitos, salvo en las rapiñas. En el resto, hay un enlentecimiento en la baja o hay un aumento con respecto a sí mismo. Entonces, el gobierno comparado consigo mismo, y bueno, venía muy bien, había una pandemia, hoy está mejor que lo que era, pero no está bien. Entonces, decir, estamos más seguros, los uruguayos estamos más seguros, a mí me parece que no es correcto. Después, lo otro que se hace es comparar con las cifras de antes, es decir, bueno, hasta 2019 pasaba tanto, entonces ahora podemos comparar 2019 con 2022 porque son 2 años sin pandemia y todos los delitos son mejores. Los homicidios están muy cerquita uno de otro, pero son menos ahora. 2,8 menos que por el eso, 2019. La verdad, eso es hasta fortuito, yo qué sé. Capaz que mañana matan a 4 y la tendencia te cambia. La verdad que esa diferencia es mínima. Seguimos teniendo un problema con homicidios, seguimos teniendo un problema de seguridad. Yo creo que seguimos teniendo. Pero sí lo que me importa, a mí por lo menos me importa, es la tendencia. La tendencia, no importa el último dato, el de ayer, el de hoy, la tendencia, cómo viene. Entonces vos decís, en 11 años de gestión de Bonomi, no había un año que no fuera peor que el anterior. Todos los años las rapiñas aumentaban, todos los años los homicidios. No hubo nunca, en todo ese periodo, que yo me acuerde por lo menos, capaz que alguien me demuestra lo contrario, que en algún año puede haber alguna variación, pero no hubo nunca un retroceso en los delitos. Siempre a más, siempre a más, siempre a más, siempre a más. Entonces a mí lo que me interesa ahora es la tendencia. La tendencia es que disminuyó y que algunos delitos siguen disminuyendo. Entonces la tendencia la veremos al final del quinquenio, cómo fue que terminó, si el éxito fue bueno o no. Pero la tendencia está siendo buena. En eso puedo coincidir con Bonomi, no sé si lo dijo o no, pero la tendencia... Pero la tendencia es positiva porque no solo se frenó el crecimiento que venía en forma permanente durante la gestión del Frente Amplio, sino que además empezó a remitir algunos delitos más que otros, pero empezó a remitir el delito. Es doble
Se frenó la tendencia y empezó a remitir. Porque vos podés frenar la tendencia y quedarte en la meseta. No, empezó a remitir. Creo que las rapiñas disminuyeron un 26%, un 27%, ¿no? Si no me acuerdo. 23,5 respecto al 2019. 23,5. 5,9 respecto Vázquez inició al su 2021. mandato en el 2015 diciendo que iba a bajar 30% las rapiñas. Y las rapiñas aumentaron exponencialmente. Acá nadie anunció ningún porcentaje, pero las rapiñas están bajando. O sea, la tendencia es buena, es mejor que lo que había antes. ¿Estamos seguros? ¿Hay tranquilidad? ¿Nos podemos quedar quietos? No, definitivamente no. Creo que hay mucho más para hacer y ojalá que el plan que ahora vamos a conversar un poco sea más Ahora, efectivo. pero este incremento de los homicidios, ¿no marca una tendencia respecto a este propio gobierno? Claro, por eso te digo, este gobierno que empezó bien, con una disminución de los homicidios bastante marcada, pero que evidentemente puede haber sido signado por la pandemia o por no sé qué, hoy se le descontroló. Te diría que está, por eso, con una diferencia mínima, casi en los mismos niveles que durante el gobierno del Frente Amplio. Casi en los mismos niveles, apenas, dijiste, creo que 2,8. 2,8, que en realidad son 11 homicidios. 11 ¿no? homicidios. Estamos Por eso, hablando de 11 homicidios, 383 el año pasado, en el 2022, contra los 394 del 2019, que es ese año antes de la pandemia, que de algún modo es el año de la comparación. 11 ¿no? homicidios en 300 o 400 homicidios. La verdad que no es una diferencia como decir, es un éxito nuestro plan. Me vas a acordar al clásico de la garrafa, que fue un éxito y casi matan a un policía porque le tiraron una garrafa de arriba. La verdad, el operativo fue un éxito y fue un desparramo de gente. Bien, además de las cifras en general, en la conferencia de prensa se hizo hincapié en cómo se discriminan esos homicidios, ¿no? Por un lado, Marta, hablabas de la cantidad de personas que tienen antecedentes penales o indagatorias, 79,4 concretamente, pero el ministro eligió quedarse en ese 4%, en esos 15 homicidios que en realidad están vinculados a la rapiña, al copamiento o situaciones similares, que representan una baja respecto al año anterior, en el que habían sido 27. Esa también es una manera de comunicar. ¿Y cómo lo viste, Pepe? Sí, eso también puede estar explicando algún detalle que Marta también mencionaba y me gustaría hablar de eso, pero antes decir que como ciudadano siempre es una buena noticia, ciudadano de este país, que los delitos bajen y pone un toque de alerta cuando los delitos aumentan. No hay otra forma que medir los delitos, por lo menos yo no la conozco, que no sea a través de las denuncias, pero puede haber subregistros también, sí, claro que los puede haber. Y voy a citar, y nunca pensé que iba a citar a una persona que estuviera tan cerca de mí, a la doctora Marta Balfre, en una entrevista del diario El Observador de hace algunas horas, donde dice que el homicidio es el único delito que no se puede ocultar porque el cadáver está ahí. Es muy fuerte, es muy duro es el dicho, pero es una realidad. Y ciertamente que los delitos vinculados a los homicidios han tenido un crecimiento o particularmente vienen en una tendencia ya desde el gobierno del Frente Amplio de crecimiento. Lo que hay que analizar, y me parece que forma parte de la comunicación, justamente es por qué aumentan. Y me parece que hay un dato muy interesante que está vinculado a lo que Marta decía con respecto al tema del narcotráfico, el microtráfico, el narcomenudeo, lo que impacta en la zona, en el territorio, y es que de esos 383 homicidios, el 60% se produjo en Montevideo, un 14% se produjo en Canelones, sumemos área metropolitana, tenemos un 74%. Un 6% se produjo en Rivera, otra zona complicada con el tema narcotráfico, y un 5% en Maldonado, otro departamento complicado. Es decir, que ahí tenemos entonces 74 más 6, 80, 85%. 8.5% de 10 delitos se cometen en esas zonas. Nos quedan 15 departamentos, mencioné 4 de los 19. De esos 15 no hay que hacer la cuenta, es muy sencilla, estamos hablando de un 1% en los demás departamentos. Entonces cabe preguntarse por qué en Paysandú hay un 1% de homicidios y hay un 14% en Maldonado, o por qué en Salto hay un 1% de homicidios y un 60% en Montevideo. Claramente son zonas que están afectadas fuertemente por el tema del narcotráfico. Y es una realidad. Por ahí se hablaba, ¿todas las muertes son iguales? Sí, quizás políticamente correcto te diría que sí. Ahora, si vamos a analizar en forma fina, hay muertes que son, yo no diría comprensibles porque es una palabra demasiado fuerte, pero que tienen que ver con la situación en la que se dan. Una guerra entre narcotraficantes, como la hubo con sicariato de Maldonado con narcotraficantes de La Valleja, y parece comprensible o por lo menos entendible o por lo menos parte de las reglas del juego que alguien va a morir. Ahora,
el trabajador de la pizzería de 8 de octubre y Garibaldi, que muere porque alguien entra a robar y le pega un tiro, eso la verdad que sigue, aún con el paso de los años, siendo una situación incomprensible. Y ahí va el tema de esos 15 delitos que menciona Heber, que están vinculados a homicidios con rapiña, que ahí hubo una baja sensible. Y me parece que es una baja importante, porque no obedece ni a situación de narcotráfico, ni a ajuste de cuentas, sino a temas de rapiña. Y ahí sí hubo una baja, y eso me parece que es una noticia alentadora en la tendencia, porque no obedece a una situación que es mucho más grave como la del narcotráfico. Por tanto, me parece que no se trata ni de muertes de primera ni de segunda, pero sí de entender la situación y el contexto en el que se dan esos homicidios. ¿Y entendés que el Ministerio del Interior lo está comunicando de esa manera? Porque, por ejemplo, hoy se hacía mucho hincapié desde la oposición o incluso desde otros cuestionamientos a que poner hincapié en ese 79 con antecedentes, con indagatorias, es de algún modo, sí, quitarle relevancia, no hacer un análisis tan complejo como el que tú estabas haciendo, sino más bien decir, bueno, si vos no andás en nada raro, a la familia trabajadora no le va a pasar nada. Bueno, es un mensaje natural si yo tengo esas cifras como gobierno. No las voy a ocultar, no voy a no tener esa lectura. Después puedes entrar a hilar más fino, pero es una lectura natural y comprensible. Yo la daría. ¿Soy gobierno? Sí, por supuesto. ¿Y discrepa mucho de la lectura que daba la administración Bonomi cuando hablaba de ajustes de cuentas? No, también decía si estás en algo relacionado con... vas a tener problemas. Si no estás, no te va a pasar nada. Eso me parece que fue utilizado. Yo no soy político, pero entiendo la política, es parte de mi trabajo. Y eso fue utilizado a lo largo de todos los gobiernos, siempre, ese mensaje. Si no estás en nada, no te va a pasar nada. Ah, estás metido en algo y bueno, son las reglas del juego. Pablo. Bueno, pues es una realidad. Dibuja... No es que solo lo usen de argumento, sino que también es real. Sí, sí. Tenés más chances si estás metido en Por eso planteaba el contexto. Sí, no lo inventó esta administración, lo inventó la administración anterior, eso. O sea, que es una forma de dibujar los números que no te son favorables. Está bien, es un juego que se hace y me parece que... Pero es real. Es real, es real. En cuanto a las cifras en general, bueno, si vos comparás con años anteriores en tu administración, son malas. Si lo comparás con el último año de la administración anterior, están bastante mejor. Con el 2018 no tanto, y si vas más para atrás, están peor. Lo que es. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasa? Porque se habla del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, y eso aumenta los homicidios. Yo no sé qué tanto aumentaron los homicidios en la lucha con el narcotráfico, sinceramente. Porque la lucha con el narcotráfico, ¿qué es? Es desbaratar una organización criminal, apresarla, penarla y mandarla presa, ¿no? Si yo miro los números de las personas que fueron privadas de libertad el año pasado con respecto a este año, creo que es inferior o sea, el 21 con respecto al 20 es inferior. Perdón, 21 con el 22 es inferior. Entonces, ¿cuál es esa lucha contra el narcotráfico? Porque si no tengo prevención, tengo que tener una pena. No sé si se entiende el razonamiento que estoy haciendo. Y no se ve reflejado esa acción en las penas que se logran obtener para que de esa forma se refleje un número que aumenta la población carcelaria. Entonces, la lucha contra el narcotráfico sí se dan, desbaratan 85 bocas, cada tanto agarran 400 kilos. Pero no sé hasta qué punto esté. Como no me queda claro el plan, digo, pero si está mejor, pero que no me queda claro el plan, no lo podría manejar. Entonces... Heber lo expresa muy bien cuando ve que el número no le da, y ahí es donde saca ese 70 y pico % en el cual ahora, aquí lo que no te cierra entonces es la explicación de que el incremento, incremento respecto al año anterior de muertes se debe a esta lucha contra el narcotráfico. Porque lo que expresa el ministro, si mal yo lo entiendo, es que hay menos como dinero, estamos hay menos armas, hay menos combatiendo en forma muy eficiente el narcotráfico, eso implica que haya lucha de poder entre ellos porque no hay más lugares para donde comercializar, se acortan las bocas. No me consta demasiado por el hecho de que si vos tenés determinados tipos de homicidios y es por narcotráfico, cuando vos los penaban presos y ahí aumentaría el número. No veo que exista ese aumento, sinceramente. Y por último, Heber lo hace muy bien también. ¿Por qué? Porque seamos realistas, no hay que ser hipócritas. Hay muertes de clase A, hay muertes de clase B. La sociedad lo mira de esa manera. Esa es la realidad. Queda horrible decirlo, me van a criticar mucho por esto, pero queda horrible decirlo, pero esa es la realidad. Impacta mucho más, ¿no?, en el público, cuando sale en un informativo, que murió de un balazo en la cabeza un comerciante de un almacén porque entró un rapiñero y le robó 2 cajas de cigarro y 500 pesos, que se dice que en el barrio Peñalol se mataron 4 con metralleta. Hacemos una pausa y esto que estás planteando lo debatimos al regreso.